Bueno, y en otro tema que ha marcado la pauta noticiosa, en medio de la tensa relación con Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó el cese de los consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz. El Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país lamentó los efectos que tendrá la medida para miles de connacionales residentes en ese país y también para venezolanos que se encuentran en territorio chileno. Para profundizar en este tema, en sus alcances, estamos en contacto con el exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. Ignacio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por estos minutos, Ignacio. Primero que todo, esto se veía venir porque se ha hablado desde que se han congelado las relaciones, desde que no se reconoció el triunfo de Nicolás Maduro, como dice ese gobierno en términos de las elecciones presidenciales por parte del gobierno chileno. Se decía, se rompieron las relaciones, están congeladas, pero aquí hay un hecho bastante claro, la representación que tiene nuestro país ahí en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, este es un episodio más de una serie de episodios, ¿no?, que han caracterizado al régimen de Maduro, que es una dictadura absolutamente corrupta, que llevó a cabo este fraude electoral del 28 de julio, las expresiones del presidente Boric, del gobierno, de la Cancillería, fraude electoral. Bueno, y la semana pasada, Nicolás, el lunes, hace exactamente una semana, el canciller de Venezuela nos notificó como país que las relaciones estaban rotas desde el mes de agosto. Ya. Acuérdense que el 28 de julio fue la elección. Entonces, bueno, una cosa es el tema del consulado, por supuesto que es preocupante, en Caracas, en Puerto Ordaz, hay 12.000 chilenos, ¿no es cierto?, en Venezuela, 600.000 venezolanos y venezolanas en Chile, pero el tema de fondo, ¿no?, es que Venezuela da por rotas las relaciones diplomáticas. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es si tiene sentido que desde nuestro país sigamos hablando de suspensión o que están congeladas, cuando en forma unilateral, y eso es lo que explica la declaración de la Cancillería en Chile, porque Chile no rompe relaciones diplomáticas con nadie. Esa es una política exterior tradicional. Ya, entonces estamos llegando a un punto ahí en que yo creo que hay que dar un paso más y Chile tiene que asumir que las relaciones diplomáticas con Venezuela están rotas por decisión unilateral de Venezuela, no de Chile. Sí, claro. Ahora, es interesante ese punto, Ignacio. ¿Por qué cree usted que no se da ese paso por parte del gobierno representante del Estado chileno de hablar de relaciones ya rotas? Si el mismo Venezuela habla que desde agosto que las relaciones están rotas. Bueno, yo lo entiendo en el sentido que le insinuaba, en cuanto a que Chile no rompe relaciones diplomáticas con nadie por razones políticas o ideológicas. Eso está muy bien. Esa ha sido la política exterior chilena desde siempre. Piense usted que Estados Unidos y la Unión Soviética nunca rompieron relaciones diplomáticas en plena Guerra Fría. Claro. Entonces, las relaciones diplomáticas son relaciones entre estados, ¿no?, más allá de las características de su régimen político. Lo que ocurre es, en el caso de Venezuela, que si dicho país da por rotas las relaciones diplomáticas desde el mes de agosto, bueno, no tiene mucho sentido que Chile, que es nuestro país, no asuma, no es que quisiera hacerlo, ¿no? No es que hubiese Chile roto las relaciones, pero que asuma que las relaciones diplomáticas están rotas. Yo creo que esa es la realidad. En ese sentido, y aprovechando el concepto diplomático, diplomáticamente hablando, debería haber una manifestación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de que las relaciones están rotas con Venezuela por causa, efecto y culpa, digamos, del gobierno venezolano. Usted apunta a eso, digamos. Más que causa, efecto y culpa, por decisión unilateral. De hecho, sería muy preciso. bastante más claro. Claro, para dejar establecido que no es por decisión de Chile Claro. que se rompen las relaciones, sino que por decisión de Venezuela. Yo creo que vamos hacia allá. Pero insisto, yo entiendo la declaración de la Cancillería y del gobierno como la manifestación de la voluntad de que Chile no está rompiendo estas relaciones diplomáticas, sino que es Venezuela. Bueno, yo creo que vamos hacia allá, me da la impresión. Ahora, ¿qué alcances puede tener esto en la actualidad, Ignacio? Bueno, mire, piense usted que Venezuela, que es una dictadura corrupta que está sostenida sobre dos pilares. Uno, las Fuerzas Armadas. Hay como 2.000 generales. En Chile hay 28. En Venezuela. Y los generales y oficiales son parte de una red de corrupción en Venezuela. Y por otro lado, la inteligencia cubana, que ha sido muy efectiva,
que blinda, ¿no es cierto?, a Nicolás Maduro respecto de un conjunto de situaciones. Y por otro lado, Venezuela está completamente aislado. Piensa usted que en el cambio de mando, a principios de mes, cuando asume o reasume, después de 11 años de presidente, Nicolás Maduro, solo Cuba y Nicaragua, los presidentes de Cuba y Nicaragua, están presentes en ese acto. En América Latina tenemos 3 dictaduras, las 3 de izquierda: Cuba, Venezuela, ¿no?, y Nicaragua. Y el único partido en Chile que asume la defensa incondicional del régimen de Maduro es el Partido Comunista de Chile, como todo el mundo sabe. Pero Venezuela está aislada, es una dictadura corrupta. Vamos a ver lo que ocurre con Trump y con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que tiene entre ceja y ceja a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, aunque los primeros días más bien ha estado vinculados a Colombia y a Panamá, una cosa insólita, porque Colombia es el principal aliado de Estados Unidos por décadas en América Latina, pero en fin, eso ya es Trump, la política exterior de Estados Unidos. Pero vamos a ver cómo incide eso también. Acuérdense que Trump envió a alguien para llevarse a Estados Unidos y rescatar 6 personas estadounidenses que estaban presos en Venezuela. Esa es la situación que tenemos en América Latina, y en Venezuela, y en Nicaragua, y en Cuba, que es el triángulo de las dictaduras de izquierda que perviven. Lógico, ese es el escenario regional. Vuelvo a lo que es el hecho práctico, por lo que estamos también en esta conversación, Ignacio, con usted, que es el cierre de las oficinas de nuestro país, digamos, en Puerto Ordaz y también en Caracas, de los consulados, porque ya, bueno, hay toda la discusión con respecto a la situación de lo que era la embajada, el embajador Gasmuri, que finalmente ya no es embajador, evidentemente, luego de un proceso que también tuvo una discusión desde algunos sectores, pero pensando en los chilenos que viven en Venezuela, pensando en los venezolanos, los miles de venezolanos que viven en Chile, en términos prácticos, eso también es una situación compleja, pero que se veía venir cuando es justamente Venezuela quien habla de relaciones rotas, ¿no? En términos de trámites, papeleos, ¿cómo se va desarrollando eso en lo doméstico, podríamos decir? Bueno, generalmente, como lo dijo el canciller la semana pasada, lo que un país hace en ese tipo de situaciones para atender, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenas que están en Venezuela, es recurrir a un tercer país. ¿Ah? Así funciona la diplomacia. Ahora, Claro. así funciona teóricamente la diplomacia, porque Venezuela ha roto todas las reglas, ha incumplido todos los tratados, incumplió el acuerdo policial con Chile, incumplió el acuerdo de Barbados. El año antepasado hubo un acuerdo en Barbados, en el Caribe, con Venezuela, con Estados Unidos, Joe Biden, con Europa, con varios países latinoamericanos, para tener elecciones libres y democráticas en Venezuela. Imagínense cómo se rió Maduro de este acuerdo, la bofetada a todos estos países, que lleva a cabo un fraude electoral el 28 de julio. Eso es la realidad. Y bueno, ¿qué puede hacer Chile? Recurrir a un tercer país, ¿no es cierto? No sé, pues Costa Rica, eventualmente Colombia, Brasil, México, para que pueda atender, Ajá. ¿no es cierto?, a esta situación consular en Venezuela. Eso lo insinuó el canciller la semana Ya. pasada, y es la vía que existe en la diplomacia frente a este tipo de situaciones. Que también es una situación bastante limitada en términos de las relaciones de esos propios países con Venezuela. Por ejemplo, la situación de Colombia, que está en una situación, podríamos decir, peor que la que tiene con Chile. Claro, porque un país limítrofe tiene como 3, 4 millones. Piensa usted que hoy día hay entre 7 y 8 millones de venezolanos y venezolanas fuera de su país, ¿no es cierto?, huyendo de una dictadura oprobiosa, de una situación económica absolutamente caótica, de un país empobrecido. Y eso es Venezuela. 600.000 de ellos están en Chile. Venezuela nos dio la mano bajo la dictadura de Pinochet, atendiendo y recibiendo a decenas de miles de chilenos y chilenas. Por lo tanto, aquí hay una cierta reciprocidad, ¿no?, de la cual tenemos que hacernos cargo. Entonces, estamos todos involucrados en este tema, ¿no? Ahora, en la situación misma, digamos, la situación de Venezuela, usted apuntaba, es muy cierto, ¿qué va a hacer Trump, por ejemplo? Uno dice, bueno, esto puede terminar en una intervención por parte de Estados Unidos, muchos temen eso, muchos dicen que es la única forma, digamos, de sacar a Maduro del poder, ya que, en términos de la historia, digamos, de los países,
si cuenta o no con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que aquí es un hecho, usted decía la gran cantidad de generales que existen, digamos, en esta red de corrupción. Va a ser clave la definición ahora, y aquí cierro y me alargo un poco, tomando también lo que fue la primera definición del propio Trump con respecto a América Latina, cuando se le preguntaba, cuando estaba firmando unas órdenes presidenciales, que él, América Latina, no le importa mucho y que de hecho dependemos más nosotros de Estados Unidos que Estados Unidos de. Bueno, Trump está preocupado de China, Claro. principalmente. Está preocupado por el Medio Oriente, ¿no es cierto? El tema Gaza. Está preocupado de Ucrania. Esas son las preocupaciones, pero se está enajenando y alienando a aliados históricos. Europa. Sí, la alianza transatlántica es uno de los factores claves que ha contribuido a la paz y la seguridad en el mundo durante 70 años. Y Trump lleva en guerra con la Unión Europea desde su primera administración y ahora también en su segunda administración. Y yo le decía, en América Latina, Colombia y Panamá han sido aliados históricos, sobre todo Colombia, de Estados Unidos. Y mire, el primer conflicto que tiene la región es con Colombia. Y Marcos Rubio estaba hace 2 días en Panamá comunicándoles, ¿no es cierto?, que los chinos no podían seguir en el canal. En fin, son temas de seguridad nacional. Pero entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? Porque Marco Rubio, ¿no es cierto?, que es de familia cubana, casado con colombiana, que es muy anticomunista, militantemente anticomunista. Bueno, ¿qué van a hacer con Venezuela, con Nicaragua? Cuba es distinto por una serie de razones históricamente, pero hay sectores de la oposición venezolana que hace tiempo esperan y aspiran a que pueda haber algún tipo de intervención de Estados Unidos, incluso militar. Yo le digo, Nicolás, lo que no va a ocurrir, aquí no va a haber una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, por muchas razones que sería largo explicar. Eso yo lo descarto como escenario, pero eso no significa que Estados Unidos va a estar indiferente a la situación, ¿no? Vamos a ver qué tipos de sanciones, de presiones, en fin, de Estados Unidos o de otros países respecto a Venezuela. No la va a tener fácil Maduro Sí. con Trump, eso se lo puedo Porque asegurar. de hecho, recordemos, Ignacio, para sumar al análisis, durante la administración Biden, si no me equivoco, no el año pasado, el año antepasado, se reanudaron lo que era la comercialización de petróleo con Venezuela, Estados Unidos, Claro. Venezuela. Y de hecho se hablaba de un nuevo trato entre el gobierno estadounidense con el régimen de Maduro. Esto claramente ya historia Bien. pasada. Bueno, ahí efectivamente Estados Unidos con Joe Biden le dio un cierto aire, ¿no es cierto?, a Nicolás Maduro de Venezuela. Le doy un solo dato. Cuando asumió Chávez en el año 98, democráticamente, porque fue electo, la producción de petróleo en Venezuela eran 3 millones y un poco más de barriles diarios. Hoy día son 700.000 y llegó a 300.000 hace como 5 años. Entonces Venezuela está viviendo un drama económico porque depende del petróleo, pero con una muy baja producción porque nacionalizó toda la tecnogerencia de PDVSA, se fue del país, Sí. o una parte importante, a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Entonces Maduro es un sobreviviente, ¿no? ¿Y cómo sobrevive? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que son parte de esta red de corrupción, y el apoyo de la inteligencia cubana, que hace bien la pega, hace muy bien la pega, porque ha logrado blindar y proteger a Nicolás Maduro durante 11 años, ¿no? Sí. Frente a distintos intentos por cambiar la situación. Ahora, vuelvo al inicio de nuestra conversación, Ignacio, agradeciendo su tiempo como siempre. El gobierno chileno, usted dice, tiene que dar un paso más, si ya desde el gobierno venezolano se habla de un quiebro de relaciones con Chile desde agosto. ¿Es considerar o dejar claro ya que no hay relaciones con Venezuela por culpa de Venezuela, pero debe dar un paso más allá o ya ha dado todos los que puede dar? Mire, yo soy muy cauto en esto, yo pertenezco a la comunidad política exterior, al Consejo de Política Exterior, tenemos una estupenda relación permanente con el gobierno, con la Cancillería. Yo entiendo, como le decía la declaración hasta la semana pasada, en el sentido que le señalaba, ¿no? Que Chile quiere dejar constancia, y eso me parece muy legítimo, de que no es por decisión de Chile que se rompen las relaciones. Pero, considerando esta declaración unilateral y decisión de parte de Venezuela, yo creo que lo aconsejable sería en el próximo tiempo que Chile asumiera, ¿no?, que las relaciones diplomáticas están rotas. Mire, le doy otro ejemplo, lo de Bolivia.
Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile en 61. Sí. Llevamos 64 años sin relaciones diplomáticas, salvo Charaña, el 75, el 78. ¿Por qué? Porque Bolivia unilateralmente rompió relaciones diplomáticas con Chile. Y Chile siempre ha asumido que estas relaciones diplomáticas están rotas. ¿Por qué razón? Por decisión unilateral de Bolivia. Chile ha estado siempre abogando por retomar esas relaciones diplomáticas. Acuérdense Guadalajara, el presidente Lagos, ¿no? Aquí y ahora ofrezco restablecer relaciones diplomáticas. Bueno, yo creo que estamos construyendo un escenario similar con Venezuela. Ignacio Bócar, exministro de Relaciones Exteriores, como siempre un placer, Ignacio. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Buenos días. Hasta luego, buenos días.